Buenas noches, colegas. Vamos a hablar otra vez, voy a hacerle la lectura otra vez del aspecto de conocimientos pedagógicos del programa de formación de docentes para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes contratados. Seguimos entonces con el curso. Ahora nos va a tocar el aspecto de conocimientos pedagógicos y curriculares, pero es el fascículo 3, metacognición. El currículo vigente propone como competencia transversal la gestión autónoma del aprendizaje. Esta competencia, más que ser considerada como tal y trabajada además de las otras del currículo, asociada con las diversas áreas curriculares, debe ser considerada como una competencia esencial para desarrollar cualquiera de las demás. Aprender a aprender debe comprenderse como una competencia esencial para el actuar competente. Por lo tanto, es neurálgica en este currículo. Así, la metacognición, comprendida como el pensar sobre cómo pensamos, es el componente central de esta competencia. Y en este fascículo iremos descubriendo el porqué. Este fascículo se presentará acorde con lo recién expuesto, dos aspectos: las nociones básicas vinculadas con la metacognición y estrategias para promoverla en el aula. La metacognición como componente esencial de la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Esta es la primera parte. Veamos la siguiente situación. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes del cuarto grado están realizando traslaciones de figuras usando el geoplano. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente: empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. Entonces, primero construí la misma figura 5 unidades hacia arriba y funcionó. Después, desde esa ubicación, volví a construir esa misma figura 2 unidades a la derecha y noté que si agregaba una unidad más, me salía del espacio del geoplano. Finalmente, conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construir la misma figura. ¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? Conflicto cognitivo, metacognición, transferencia. La solución de la situación presentada requiere de la comprensión de nociones en torno a la metacognición. Muy bien, ahora sí vamos a entender, ¿no? ¿Qué es metacognición? ¿Qué entendemos por metacognición? Aunque en nuestro país el concepto de metacognición aparece en nuestro diseño curricular recién en este siglo, desde la década de 1980, este es un tema central para la pedagogía. Su entrada en el mundo de la educación se da gracias a la revolución que genera el paradigma socioconstructivista en la enseñanza y el aprendizaje. Monereo, 1995. Desde la postura socioconstructivista, la metacognición puede definirse como la capacidad que permite a los humanos ser conscientes de ciertos aspectos de nuestra cognición, es decir, de algunos de los procesos y productos que elaboramos en nuestra mente. Monereo, 2008. Disculpen. En este sentido, hablar de metacognición supone referirse al conocimiento sobre el propio conocimiento. Significa conocer la forma en que se manifiestan nuestros propios procesos psicológicos, que son cognitivos, afectivos y volitivos. Cuando enfrentamos diversas situaciones problemáticas. Por eso, para algunos investigadores, en neurociencia la metacognición es una capacidad puramente humana.
Swart 2008, que se comprende con una disponibilidad genética del organismo vinculada con nuestra evolución biológica y cultural como especie y que fue fundamental para nuestra supervivencia, ya que fue necesario desarrollarla para explicar primero el comportamiento de los demás, luego la propia conducta. Esta relación profunda entre la metacognición y nuestra especie se ha visto confirmada a través de diversos estudios realizados sobre la evolución de la capacidad metacognitiva desde la infancia hasta la adolescencia. Monereo, 1995. Este conocimiento metacognitivo sobre nuestro propio conocimiento puede referirse a tres objetos, Huertas y Trías 2020. La primera es la situación problemática. La segunda, la persona que la enfrenta. La tercera, la estrategia implicada en su relación. Se refiere a la situación cuando, por ejemplo, en la mañana una persona decide qué ropa ponerse y piensa en la que tiene lavada y evalúa, ¿no?, cuál es la apropiada para la ocasión. No es lo mismo vestirse para ir a trabajar que vestirse para ir a un matrimonio. Y considera cómo está el día, ¿no? Frío, caluroso, con lluvia, etc. Se refiere a la persona cuando, por ejemplo, frente a la situación de vestirse para asistir al aniversario de la fundación de su institución donde trabaja y la tarjeta de invitación dice traje formal, se da cuenta de que no sabe bien qué significa este tipo de vestimenta, que nunca ha ido a un evento así, que dentro de su ropa no hay mucho que pueda elegir para tal ocasión, que tiene inseguridades sobre qué atuendo elegir. Y se refiere a estrategias cuando decide que quiere ir al festejo y buscar resolver sus dudas preguntando a la vecina. Cómo se percata de que su respuesta ha generado más confusión. Considera que es mejor consultar en la institución educativa sobre lo que quieren decir con traje formal. Una vez que lo tiene claro, revisa la ropa y elige lo que puede ponerse, pero no se da cuenta de que le falta una prenda importante. Entonces recuerda que un pariente se la podría prestar. La pide y ya puede alistarse para ir al evento. Entonces, miren la situación, ¿no? Bueno, escuchamos esta situación. La metacognición es, entonces, el tomar conciencia de la manera en que nos ubicamos frente a una situación, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de los pasos y estrategias que seguimos en el momento de solucionar un problema en particular, así como el reflexionar sobre la eficacia de las diversas estrategias utilizadas y el hacer ajuste en la estrategia utilizada para lograr la meta deseada. Es importante, además, afinar que las capacidades vinculadas con la metacognición son las que permitirán a los estudiantes seguir aprendiendo a lo largo de la vida, incluso fuera de la escuela. En un mundo caracterizado por la saturación informativa acompañada de infoxicación, es decir, información de muy poca calidad, que no está basada en un estudio serio. La caducidad del conocimiento y la existencia de múltiples lenguas comunicativos, ser capaces de buscar, analizar y seleccionar información, así como de reconocer necesidades de renovación y actualización de las competencias personales. Se convierte
en una capacidad fundamental para la autoformación a lo largo de la vida. Monereo y Pozo, 2001. Asimismo, el poder reflexionar sobre cómo aprendemos permite, por un lado, que el aprendizaje sea más profundo y significativo, y por otro, que sea más fácil aprender algo nuevo. ¿Qué implica hablar de un estudiante metacognitivo? Un estudiante metacognitivo es un estudiante que ha aprendido a aprender, es decir, que sabe qué debe hacer para proseguir y persistir en el aprendizaje y desarrollar su competencia. Es capaz de organizar el propio aprendizaje a partir de controlar eficazmente el tiempo y la información. Para eso ha aprendido a tomar conciencia de las necesidades y procesos del aprendizaje, a identificar las oportunidades y recursos disponibles y sabe qué hacer para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Martín, 2008. Aprender a aprender es fundamental en el desarrollo de la competencia, ya que implica saber planificar qué estrategia de aprendizaje se han de utilizar en cada situación compleja, desafíos o problemas al que los estudiantes se enfrentan. Supone también saber aplicar estas estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y estar en la capacidad de adaptar todo lo aprendido a una nueva actuación. Zavala y Arnaud, 2007. En este sentido, las habilidades para aprender a aprender se comportan como estrategia cognitiva centrales de cualquier actuación competente. Planificar, aplicar, controlar, evaluar y adaptar. Aquí vamos a ver una infografía de la metacognición. Situación problemática. Está la metacognición y se movilizan los recursos, ¿no? Uno con otro. Y en eso empiezan los tres procesos. La metacognición, como indica acá en la imagen, el conocimiento del mismo como aprendiz. ¿Cómo evalúo mis competencias para enfrentar problemas matemáticos, ambientales, sociales, etcétera? Luego, en la metacognición también vemos el problema de qué sé sobre este tipo de problema. Y también en la metacognición encontramos las estrategias, diferentes formas de resolver. Y eso se relaciona con la movilización de recursos. Activo mis aprendizajes en el aspecto cognitivo, declarativo, procedimentales, actitudinales, emocionales. Pero en todo eso hay un proceso, son tres procesos: la planificación, monitoreo y evaluar. Al inicio, cuando es la planificación, tengo que recordar y pensar en cómo he enfrentado este tipo de problema antes y elegir la mejor estrategia. Tengo que pensar en qué ya sé y qué es lo nuevo de este problema. Ya sé, empezaré leyendo sobre el problema en diversas fuentes, haciendo una entrevista a expertos, resaltando el texto, ordenando los objetos de más grande a más chiquito, ¿no? Entonces está planificando. Luego, sigue el monitoreo. Y, ¿no? Estas son las preguntas.
esto es que estoy haciendo, ¿no? Que debe ser leer, organizar, indagar. ¿Ha mejorado esto mi comprensión del problema? ¿Lo que estoy haciendo me está ayudando a llegar a la meta? Sí, ahora ya sé cuáles son los pasos a seguir y sé qué tengo que hacer en cada etapa. No, debo pedir ayuda para volver a planificar. Más o menos. Tengo que seguir haciendo X, pero debo cambiar este paso por otro paso, ¿no? Entonces ahí empieza el estudiante. Y el tercer paso es evaluar. Creo que he logrado comprender que este tipo de problema se resuelve de esta manera. Me he dado cuenta que cuando empiezo con aquello que me resulta más sencillo, logro avanzar más rápido. Entonces, miren cómo va la metacognición para lograr el aprendizaje. Muy bien, seguimos. En el gráfico, ¿no? Metacognición dice mí mismo, decir mí mismo, ¿no? Mí mismo, decir mí mismo. Monitoreo, ¿no? Esto que estoy haciendo, leer, organizar, indagar, etc., ha mejorado mi comprensión del problema. Lo que estoy haciendo, ¿me está ayudando a llegar a la meta? Sí, ahora ya sé cuáles son los pasos a seguir y qué tengo que hacer en cada etapa. Lo que sigue está bien. ¿No? Esa es la parte de lo que estamos viendo del gráfico. Aprender a aprender es una de las apuestas centrales de la sociedad del conocimiento, porque permite que el aprendizaje nunca se detenga. Esta capacidad permite al estudiante planificar sus acciones e ir avanzando en seguridad, monitorear y evaluar su desempeño cuando se enfrenta a situaciones problemáticas. Si aprende a ser metacognitivo en una situación particular, podrá, en otra parecida, activar esas reflexiones y enfrentarla con más seguridad y competencia, porque se ha dado cuenta de qué es lo que funciona y qué no, y qué debe hacer y cómo para mejorar su desempeño. Pero para que el estudiante se comprometa con la metacognición y la convierta en un ejercicio permanente, tanto en la escuela como en los diversos contextos en los que se desenvuelve, es importante considerar dos elementos cruciales: la motivación y la confianza. El camino para empezar a relacionarnos con la metacognición implica la lectura del currículo vigente, que incorpora como competencia transversal la gestión autónoma del aprendizaje. Ser competente en la gestión de aprendizaje supone, desde el punto de vista de la CENEP, que los estudiantes sean conscientes del proceso que realizan para aprender. Esto los posibilita participar de una manera autónoma en su proceso de aprendizaje, gestionar y ordenar y sistemáticamente las acciones que realizarán, evaluar sus avances y dificultades, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. Esta competencia, como se explicita en el currículo, se sustenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado, aspectos que son intrínsecos, ¿no? No solo se complementan, sino que conforman un mismo proceso que la persona realiza al aprender a aprender. Por eso la metacognición se siente como la reflexión consciente que debe realizar todo estudiante sobre cómo, qué y para qué aprende, lo cual contribuye a que el aprendizaje se convierta en significativo. Pero esto no es suficiente, pues se requiere autorregulación, es decir, activar el proceso mental que le permite al estudiante contrastar
y ajustar sus conocimientos, y evaluar cómo ha organizado sus recursos y si las estrategias aplicadas son eficientes antes, durante y después del proceso del aprendizaje para alcanzar de manera autónoma el logro de una tarea. Minedu 2016, en la página 354. Por otro lado, el primer fascículo revisamos el concepto de currículum. Entonces, y lo que es nuestro afirma que el sentido y el fin de la educación básica. Si recordamos, diremos que el fin de la escuela es que nuestros estudiantes desarrollen las competencias necesarias para poder afrontar los desafíos que les plantea el futuro y lograr el perfil de ciudadanos que la sociedad demanda. Ser competente es algo que significa estar en capacidad de movilizar, ¿no? Poner en uso, de combinar y desarrollar deliberadamente una serie de habilidades, procedimientos, conocimientos, conceptos y disposiciones afectivas para resolver un problema o afrontar una situación en particular. Cuando alguien se enfrenta competentemente a una situación compleja, cuya solución requiera de, por ejemplo, resolver problemas de forma, movimiento y localización, estamos afirmando que es muy probable que esa persona en otra situación que se le presente dentro o fuera de la escuela también podrá enfrentarla competentemente. Esto implicaría que la persona tome decisiones conscientes sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo, es decir, que gestione su aprendizaje, para lo cual necesitas ser metacognitiva. Entonces, la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que se considera la metacognición como sus elementos central. Es consustancial a cualquier competencia del currículo, ya que sin ella no estaríamos implementando realmente un currículo por competencia. Es pues nuestra tarea como docentes poner esta competencia en lugar del quehacer pedagógico. Para nuestros estudiantes, gestionar su aprendizaje de manera autónoma implica aprender a tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje, a definir sus metas de aprendizaje, basándose en el conocimiento de sí mismo, así como a seleccionar estratégicamente y monitorear las acciones que le posibiliten lograrlas. En otras palabras, supone aprender a ser metacognitivo. Promover estos aprendizajes en los estudiantes implica que apostemos por su desarrollo desde los primeros niveles, propiciando desde temprana edad la exploración metacognitiva, es decir, la capacidad del estudiante de tomar conciencia de sus propios procesos y modos de actuación y resolución del problema. En este sentido, es importante que los docentes permitan que los estudiantes descubran desde sus experiencias y saberes previos qué es lo que necesitan aprender si quieren resolver un problema o una situación. Que les ofrezcan oportunidades para que analicen diferentes posibilidades de actuación y sus consecuencias. Que les guíen a la toma de conciencia sobre los pasos de cada una de sus acciones y que posibiliten la experimentación con diferentes condiciones y la extracción conclusiones al respecto. Todo esto supone a su vez que la escuela apoye la flexibilidad y la apertura en el momento de planificar las actividades y que promueva una organización del espacio y el tiempo que contribuya a que los intercambios comunicativos entre docentes y estudiantes crezcan en calidad y en cantidad. Otros aspectos que la escuela debe trabajar para seguir avanzando en el logro de esta competencia es el desarrollo de habilidades socioemocionales en los docentes, para que los estudiantes se atrevan a compartir en el aula sus ideas sobre posibilidades de actuación, sobre sus pasos recorridos
y sobre sus dificultades y retroceso, debe haberse desarrollado en el grupo un nivel suficiente de seguridad afectiva. Sin esta, basada en el respeto mutuo, los estudiantes no sentirán la confianza suficiente para reflexionar y compartir con sus compañeros y con el docente las peculiaridades de sus procesos de aprendizaje, ni se arriesgarán a plantear soluciones o caminos innovadores y creativos de resolver los problemas. Interesante. ¿Cuál es el papel de lo emocional en el aprendizaje metacognitivo? De nada sirve, de nada sirve conocerse como aprendiz, comprender la complejidad de las situaciones del aprendizaje si lo que vemos al analizarlo nos desagrada y nos lleva, por tanto, a considerar poco capaces de enfrentar los desafíos de la escuela. La autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, la atención que implica mantener el esfuerzo, son algunas de las dimensiones vinculadas con la metacognición, que evidencia la importancia del trabajo emocional en el aula. Martín 2008. Para que un niño o un adolescente quiera seguir aprendiendo, es fundamental que se sienta capaz de hacerlo. Por eso es importante que haya vivido el aprendizaje como una experiencia emocional positiva, es decir, que haya tenido éxito al enfrentarse a tareas, ejercicios, problemas, desafíos. Cuando los estudiantes fracasan en la escuela suceden dos cosas. No desarrollan las competencias que queríamos ayudarlos a desarrollar, no aprenden lo que necesitan aprender y aprenden que no sabe aprender. Es vital ser muy conscientes de estas consecuencias simultáneas y ajusta la ayuda docente para que el estudiante pueda, de hecho, aprender, desarrollar sus competencias y confíe y sea consciente de que es capaz de hacerlo. En la caja de herramientas está disponible un artículo de Monique Bouquet-Card sobre la importancia del ciudadano emocional para la gestión de los aprendizajes. Eso lo podemos buscar al final. Resulta entonces fundamental que los docentes conozcamos a nuestros estudiantes profundamente, ya que si no atendemos a la diversidad del aula, no se logrará el aprendizaje. Y si los estudiantes no tienen éxito en la escuela, perderán la confianza en sí mismos como aprendices y con eso la motivación para mirar sus propios procesos de aprendizaje y para aprender. En otras palabras, si queremos ayudar a los estudiantes a que sea metacognitivo, es necesario hacerlos sentir competentes y reconocidos en su diversidad. Recordemos lo que se afirma en el fascículo 1 sobre el enfoque inclusivo. Cuando alguien cree que no vale para algo, no se anima a enfrentar situaciones desafiantes. ¿Qué debemos empezar a hacer los docentes para favorecer esta competencia? En primer lugar, debemos liberarnos de algunas ideas erróneas con respecto a la metacognición. La primera idea errónea: la metacognición solo se desarrolla en los estudiantes de secundaria. Una idea errónea muy extendida extendida entre los docentes es que la metacognición solo se desarrolla eficazmente en los adolescentes. Sin embargo, las investigaciones de la EEF 2018 concluyen que los niños que de tan solo 3 años evidencian niveles de competencias al mostrar desempeño metacognitivo y de autorregulación cognitiva, como por ejemplo fijarse metas y comprobar su comprensión de una tarea. También hoy se sabe, gracias a la investigación, que los niños pequeños son más eficaces en las tareas que voluntariamente han querido emprender que en las que han sido obligados a hacer. Esto nos lleva a pensar que son capaces de conocerse como aprendiz y motivarse para lograr sus propias metas.
Lo que sí ocurre con los niños pequeños es que su nivel de seguridad y autoconocimiento son bastante imprecisos. Además que ellos son demasiado optimistas en cuanto a sus niveles de logro, situación que empieza a cambiar recién a los 8 años. Sin embargo, ello no quiere decir que tengan que aplazar su desarrollo hasta esa edad, sino que conscientes de esta realidad, debemos planificar nuestra intervención pedagógica. Otra idea errónea es que la metacognición es una habilidad general que puede separarse de las particularidades del tipo de situaciones a enfrentar. Este es quizás el error más común sobre la metacognición. La metacognición es siempre específica al tipo de situación de aprendizaje que se resuelve y la reflexión es más profunda. Cuando los estudiantes tienen una base sólida de conocimiento sobre el problema, tarea o actividad. Por ejemplo, las investigaciones EF 2018 señalan que enseñan a los estudiantes estrategias de comprensión lectora generales, estrategias metacognitivas para mejorar la lectura. Puede ser beneficioso, pero también afirmar que el impacto de esta estrategia es muy limitado si los estudiantes no manejan conocimiento previo sobre el tema que están leyendo. Lo que sí ocurre con niños pequeños es que su nivel de seguridad y autonomía es bastante impreciso. Bueno, acá nos está dando otra vez lo mismo del anterior, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Estrategias para introducir la metacognición en nuestras aulas. ¿Cuáles son las estrategias entonces? Modelar la metacognición, mostrárselo a los estudiantes, pensar en voz alta. Hacer explícitas nuestras propias operaciones de pensamiento, comunicar a los estudiantes, hacer visible las razones de nuestra propia decisión en el aula, por qué decidimos usar un procedimiento o no los otros, por qué lo hacemos en determinado orden, por qué consideramos importante revisar algunos conceptos con mayor profundidad que otros, o qué tipo de información y fuente debemos considerar y por qué, incluso compartir con ellos nuestras propias dificultades durante el desempeño de tareas semejantes o los posibles errores que podemos cometer. No estamos en todo. ¿Qué más? ¿Qué más ayuda a favorecer? Favorecer que los estudiantes asuman gradualmente el control de su propio aprendizaje. Explicitar metas y criterios de logro. Comunicar a los estudiantes qué es lo que se espera que aprendan, así como los criterios de calidad que deben orientar su desempeño. Este aspecto se desarrollará más detalladamente en el fascículo vinculado en la evaluación formativa. Hasta el final, me parece. Y por último, creo sí, letra C. Promover el trabajo colaborativo. Trabajar con otras personas, invitar a tomar conciencia de los propios procesos cognitivos y emocionales, ya que para enfrentar un problema, proyecto común, debemos definir concertadamente las metas y las maneras de alcanzarlas. Debemos explicitar por qué consideramos válido una determinada estrategia y los pasos a seguir y por qué no otros. En el proceso también debemos detectar errores propios y ajenos y explicar a los miembros del equipo por qué no lo son. Por otras palabras, trabajar en equipo supone comunicar a los demás lo que está en nuestra mente, para lo cual primero debemos aclarar con nosotros mismos qué estamos pensando y por qué estamos haciéndolo de esta manera. La colaboración con otros nos conduce a explicarnos a otros mismos y a los demás, a controlar e inhibir nuestras respuestas y a ser flexibles para adaptarnos a la situación y al equipo. Martín 2008. Muy bien, entonces volvemos a la situación. Aplicando ya lo desarrollado, nos resultará más sencillo identificar la opción correcta para el desarrollo de la situación presentada. ¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? Entonces,
Según lo que ustedes han marcado, vamos a ver. Si marcaste la A, dice no es correcto. Si un comentario de los estudiantes le hubiera manifestado, por ejemplo, yo creía que solo se podía trasladar con el geoplano figuras de lado pares, como cuadrados y rectángulos, pero cuando vi que mi compañera estaba trasladando otro tipo de figura, me asombré y me animé a probar con otras, ¿no? Figuras con triángulos, con pentágonos y también con figuras más complejas, como barquitos. Ahora sé que si cuento bien los puntos, puedo trasladar casi cualquier figura gracias al geoplano. Si se evidencia, sí se evidenciaría el conflicto cognitivo, ¿no? Si en caso hubiera más, otro ejemplo, ¿no? Que podría el estudiante haber propuesto. Si marcaste la B, es correcto. Si revisamos lo que comenta el estudiante, es posible identificar que explicita su proceso de aprendizaje, cuál era su meta, ¿no? Construir las mismas figuras en diferentes partes del geoplano. ¿Y qué paso siguió? ¿No? ¿Cómo empezó? ¿Qué estrategia utilizó? Incluso identifica errores en su desempeño, ¿no? Identifica que se sale del espacio del geoplano y describe lo que hace para ajustarlo. Avanzar 4 unidades hacia abajo. De esta manera el comentario evidencia una actuar metacognitivo. Si marcaste la C, no es correcto, ya que si el estudiante hubiera comentado, ¿no? Por ejemplo, para lograr trasladarse del geoplano a la figura, me ha ayudado mucho el trabajo que hicimos en el patio. En grupo formamos figura con nuestro cuerpo, cada uno era un vértice. A mi equipo le tocó armar un cuadrado. Cuando estuvimos listos, el docente nos pidió que nos moviéramos todos un paso a la derecha y así lo hicimos. Luego presentó a los otros estudiantes si seguíamos siendo un cuadrado y todos dijeron que sí. Lo que aprendí en esa actividad ahora me sirve para usar en el geoplano. Ahí no, y así se evidenciaría transferencia. Muy bien. Entonces, recordemos, profesores, favorecer la metacognición, que supone tomar conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje, identificar las propias competencias y necesidades de aprendizaje para resolver una tarea o desafío, identificar las metas y definir estrategias, evaluar su eficacia, monitorear el desempeño y hacer ajustes. Promover el conflicto cognitivo, que implica controlar el desequilibrio, desacuerdo o incompatibilidad entre lo que uno sabe o creía saber sobre algo y lo nuevo que se presenta o que se ha descubierto sobre ese mismo objeto de aprendizaje. En este conflicto motiva a las personas el cambio conceptual y le involucra con el aprendizaje de nuevo significado. Y la C, ¿no? Propiciar la transferencia de aprendizaje, proceso que se basa en aplicar y adaptar los recursos aprendidos en un contexto y situación de aprendizaje particular a un nuevo contexto y situación. Supone activar procesos de metacognición para poder tomar conciencia de las semejanzas y diferencias entre la situación de aprendizaje anterior y la nueva, ¿no? La transferencia de aprendizaje, el conflicto cognitivo, ¿no? Y la metacognición. Qué bonito otra vez recordar todo esto, ¿no? En el sector de construcción, los niños están armando unas... esta es otra situación, la última situación, para terminar. En el sector de construcción, los niños están armando una ciudad. La docente observa que uno de los grupos no logra ponerse de acuerdo, se acerca a él y se produce el siguiente diálogo. Niño, cuénteme, ¿qué parte de la ciudad están construyendo? Un puente, pero no nos sale. ¿Y por qué dices que no le sale? Es que no se parece a un puente, ¿no? Observamos ahí las imágenes. ¿Y cómo podrías hacer el camino? ¿No? Podemos usar maderas largas. Ayuden a encontrar las maderitas largas para hacer el camino. Es que no se puede cruzar. Falta un camino. Sí, dice, no, ahí está su compañero. Sí, usemos los cubos para hacer la parte de abajo del puente.
Bien, ahora les gusta mi puente y mírenlo, chicos. Qué bonito. ¿Qué acciones está realizando principalmente la docente? Favorecer la metacognición, promover el conflicto cognitivo, propiciar la transferencia de aprendizaje. A ver, vamos a retroalimentarnos. Si marcamos la A, dice, es correcta, ¿no? A ver, la A es favorecer la metacognición. Es correcta. Si revisamos la pregunta de la docente, ¿por qué no le sale? ¿Y cómo podríamos hacer el camino? ¿Qué falta para que le saliera bien? Nos damos cuenta de que lo que ella busca es promover que los estudiantes tomen conciencia sobre dónde reside la dificultad y a partir de identificar criterios de calidad de lo que deben construir, el puente debe poder cruzarse. Lo que faltaría para cumplir tales criterios de calidad, ¿no? Construir un camino. Y luego explicitar la estrategia que les permitió llegar a la meta. Uso de maderas largas y cubo. La docente no busca introducir información nueva, ni promover la movilización de algo aprendido en una situación anterior a una nueva situación, sino favorecer la metacognición. Mira, ahí nos ven, ahí nos están diciendo ya referente al conflicto cognitivo y la transferencia de aprendizaje. Si marcamos la B, ¿no? Dice, no es correcta. Para generar conflicto cognitivo, en cambio, ¿no? La docente hubiera tenido que encontrar saberes previos de los niños y de las niñas que no saben correctamente, que no sean correctos científicamente y por medio de preguntas o presentándole algún ejemplo concreto, ¿no? Ayudarlos a que contraste sus saberes previos con la nueva información que ella les está presentando. Entonces vemos ahí otro ejemplo, ¿no? De conflicto cognitivo. Si marcamos la C, dice que tampoco es correcta, ¿no? Para propiciar la transferencia, ¿no? Las preguntas de la docente tendría que haber estado relacionado con una situación de aprendizaje anterior parecida, con una pregunta que motive que los estudiantes reflexionen sobre, ¿no? Posibles situaciones en las que los aprendizajes construidos en esta experiencia de aprendizaje puedan serles de utilidad en una nueva situación. Entonces, miren, tenemos los tres. Acá también encontramos la transferencia. Muy bien, profesores, eso es todo lo que se ha trabajado el día de hoy con la tercera parte del fascículo, ¿no? Que es la metacognición. Muchas gracias, denle like al video y si pueden, compartan. Eso es todo. Gracias.